Bueno, seguimos porque se nos había terminado el anterior programa, es la segunda parte de este programa especial en Todo el Poder al Pueblo. Recuerden que mi nombre es Renata Ávila y este espacio es creado desde el Partido del Trabajo en Zacatecas. Para usted que nos sigue a través de las redes sociales, ya les decía antes de que se cortara, puede usted localizarnos en Facebook como Partido del Trabajo en Zacatecas, Twitter @PTSAC1. Asimismo, los invitamos a que sigan nuestros diferentes portales de los distritales y municipales del Partido del Trabajo aquí en Zacatecas. Hoy estamos hablando sobre el tema de las crisis de la Gran Depresión, en la primera gran crisis del siglo XXI, y tengo en mis manos el libro de Héctor Guillén Romo, Las crisis de la Gran Depresión a la gran crisis mundial del siglo XXI. En este sentido quiero comentarles, y más bien les estaba comentando de esta propuesta que están llevando a cabo nuestras diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo allá en la Cámara de Diputados, para tratar de promover una iniciativa allí en la Cámara para reactivar la economía tras la pandemia por el COVID-19. Esperamos que sea a final de esta semana cuando ya les presentemos de manera íntegra cómo quedó esta iniciativa, esta propuesta del grupo parlamentario, y también le adelantaba algunas de las aportaciones que hizo el legislador de origen zacatecano, Alfredo Femat Bañuelos, quien además es nuestro comisionado político nacional del PT aquí en Zacatecas, sobre la construcción de el Banco del Migrante, reconociendo el aporte que hace la comunidad migrante pues a nuestra economía, tanto nacional como en algunas entidades, el caso de Michoacán y pues obviamente de Zacatecas, por darle dos ejemplos. Asimismo, en el aspecto de empezar a crear proyectos pues regionales a partir del Atlas de Potencialidades, fueron parte de los aportes. Y bueno, regresando un poquito en cuanto al libro de Héctor Guillén Romo, que ya le decía, la verdad es un libro que usted debe de tener ahí de cabecera para que esté a tanto. Recuerde que quien no conoce su historia estará condenado a repetirlo, y ya nos pasó por cerca de más de 80 años, él está repitiendo la historia por no poner esta debida atención. Y en este sentido quiero compartirles una pequeña reseña que yo hice respecto a este libro, y dice lo siguiente: una crisis es un componente del ciclo económico que tiene y debe de ser medido porque nos ayuda a ver cómo se configuró el pasado para así prever el futuro. Y apegándonos fielmente a la idea de que una crisis económica siempre será un nicho de oportunidad para la reconfiguración de nuestro sistema económico, el libro de Héctor Guillén Romo, La crisis de la Gran Depresión a la primera gran crisis del siglo XXI, parte de un análisis historiográfico muy interesante sobre qué es la crisis, cómo han visto a la crisis los diferentes pensadores de la economía y cuáles han sido las crisis que más han impactado pues al mundo. En este tipo de sentido, pues llama muchísimo la atención que finalmente Héctor Guillén Romo esté pues enfocándose a tratar de tocar este tema tan interesante como lo es el aspecto del crack del 29-33 a la primera gran crisis del siglo XXI, que ya les decía fue pues finalmente la recesión norteamericana, que inicia con la manera pues incorrecta que estuvieron especulando con los créditos hipotecarios, dándoles créditos a personas que no tenían la solvencia económica para poder enfrentarlos. Ellos sabían, los dueños o los estrategas de esta situación, que tarde o temprano iba a tronar esta bombita. Sin embargo, pues mientras ellos seguían enriqueciéndose, pues a ellos no les interesaba a quién le iba a tronar esta gran bola que ellos estaban armando en el aspecto de las bolsas de valores, ¿no? Y lo que llama la atención, pues son la manera en que salieron de estas dos crisis. Fue a través de política económica de corte, pues estatista o del estado de bienestar, como usted lo conozca. Sin embargo, todo esto parte de las ideas de un economista inglés, que sin duda alguna pues ha sido muy polémico. Se llama John Maynard Keynes. Keynes, ya le decía,
la pasada cápsula, que básicamente lo que le dijo al gobierno: aquí la economía se está colapsando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no estamos teniendo el suficiente peso del Estado en la economía. Porque Keynes viene, a pesar de ser un economista pues oficialista, viene a contradecir a, por ejemplo, hasta su propio profesor que tuvo Keynes. Estoy hablando específicamente de Alfred Marshall. Keynes fue ahora sí alumno de Marshall. Sin embargo, Marshall creía que pues el mercado era ahora sí como que autónomo, y que el mercado no necesitaba de la intervención estatal, porque era tan precisas y tan perfectas la ley de la oferta y la demanda que solo se regulaba, ¿no? Así que la participación del Estado en la economía no era necesaria. Sin embargo, Keynes ya estaba analizando pues esta pertinencia de que es muy importante pues básicamente para la economía la intervención estatal. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que el capitalista siempre va a querer estar incrementando su pues fortuna a costa de lo que sea, ¿no? Y a costa de lo que sea, y ese sea, estoy hablando pues hasta de la salud y de la vida de los trabajadores que ahora sí tiene en sus fábricas los capitalistas o en sus diferentes empresas. ¿A través de qué? Pues de la expropiación del plusvalor, que ya nos los comentaba el gran Carlos Marx. De la expropiación del capital, los capitalistas se siguen haciendo todavía más ricos, no le pagan a los trabajadores lo que realmente les deberían de estar pagando, así que la clase trabajadora pues está siendo suprimida en este tipo de sentido. Y bueno, regresando al tema de las crisis, fue política keynesiana la que tanto ayudó en el crack del 29-33 como en la primera gran crisis del siglo XXI, lo que ayudó a salir de estos baches. Y es precisamente la política keynesiana o la política económica de corte estructuralista o de bienestar, como usted la quiera llamar, la que parece ser se está implementando en nuestro país, que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, muchos países están haciendo lo mismo a través de la promoción de política contracíclica de gasto público. ¿Qué es lo que están haciendo? Juegan pues con los diferentes indicadores o más bien agentes de la economía. Estamos hablando, por ejemplo, pues del gobierno, es un importante agente en cuanto al tema del gasto público, pero la fórmula o la propuesta de Keynes no solamente es limitarse en lo que es el gasto público. Keynes también les dice a los gobiernos, estando en crisis, de que no incrementen los impuestos. ¿Por qué? Porque si incrementan los impuestos con el afán de recaudar, pues es ahí que quienes menos tienen, la sociedad, nos vamos a ver mermados, nos vamos a ver ahorcados, porque pues básicamente no nos alcanzan los centavos y nos incrementan los impuestos, pues todavía la vamos a padecer. Keynes también decía que necesitamos pues de cierta manera tratar de generar más liquidez. Y aquí quizá usted puede compartir lo que voy a decir a continuación, o quizá no lo puede compartir, pero aquí sí tiene cabida lo que es el tema del gasto público vía endeudamiento, es decir, vía los famosos créditos. Sin embargo, aquí viene la excepción, que estos créditos o este endeudamiento vayan para inversión pública productiva. ¿Por qué? Porque la crisis que también tenemos en cuanto a los niveles de deuda de los ayuntamientos, de los estados, y por qué no decirlo de nuestro país, va en el sentido de que el tema del endeudamiento desde la parte gubernamental no se ha tomado de manera responsable. Se ha pues básicamente enfocado al tema del pago del gasto corriente, y desafortunadamente si se va para el gasto corriente pues no va a estar generando los efectos que Keynes estaba proponiendo que se generaran. Es decir, que empecemos a dinamizar la economía haciendo obra pública. Eso es parte de la inversión pública productiva, que se ponga a producir ese dinero que se va a adquirir y no se vaya pues a una bolsa sin fondo donde se le va a tener que inyectar recurso y no va a tener ningún resultado. ¿En qué tipo de resultados nosotros quisiéramos que el tema del endeudamiento, que ya se ve que algunos gobiernos estatales y municipales están tratando pues de solicitar a que
vaya reflejado, por ejemplo, a su indicador del empleo, que el empleo no caiga, sino que se mantenga y si se puede que crezca a través finalmente de los diferentes sectores de la economía, tanto del sector primario, secundario y terciario. Así que es fundamental que ahora sí comencemos a pensar de manera más fría y estratégica para poder ver la manera de cómo salir de esta crisis. Y este libro, la verdad les digo, vale muchísimo la pena y ojalá ustedes lo puedan conseguir. Se llama Las crisis de la Gran Depresión a la primera gran crisis mundial del siglo XXI. Recuerden, es de Héctor Guillén Romo. Héctor Guillén Romo es un profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y miren, en la página 357 hay un artículo o un capítulo que me llama mucho la atención. Se llama Los efectos de la crisis en los Supremes de América Latina e inicia con una cita textual de Raúl Prebisch que dice: la propagación a la periferia latinoamericana de las fluctuaciones cíclicas de los grandes centros implica considerables mermas de ingreso. Cuando una crisis estalla, se propaga rápidamente, ya que el sistema capitalista tiene tendencia a conectar las unidades que lo constituye mediante una multitud de vínculos. La relación del mercado y la división del trabajo empuja y la interconexión, el progreso técnico en el transporte de los hombres, los productos y la información promoverá. En cada etapa histórica, una base material a esta necesita inherente al sistema capitalista de ir cada vez más rápido, más lejos, de poner en relación ofertas y demandas a escala planetaria. Por tanto, los riesgos de generalización de una crisis crecerán con la densidad de la red y con la rapidez con la cual puede vincular hombres, mercancías y datos. Una perturbación que nace en un punto del sistema podrá recorrerlo totalmente, transmitiéndose de un punto a otro que hasta ese momento había estado a salvo. Las crisis se transmiten de una economía nacional a otra a través de diferentes canales reales o financieros. La variación de los precios de la mercancía y de los títulos, los movimientos de capital a corto plazo, las modificaciones de las tasas de interés, las variaciones de los stocks mundiales de mercancías, las variaciones de las remesas de los trabajadores migrantes y el contagio psicológico, etcétera. Se ha señalado que, por ejemplo, en el caso de los países emergentes, el contagio puede ser criminante o puro. El contagio discriminante existe cuando los países cercanos al país, en crisis a nivel de los fundamentos, pues básicamente no se están llevando a cabo una buena relación. Bueno, les leí un parte de esta página, les decía, es la 357 del libro de Las crisis de la Gran Depresión a la primera gran crisis del siglo XXI. Léanlo, compártanlo, porque la verdad vale muchísimo la pena. Y ya para cerrar este espacio informativo, les comento que este lunes nuestro coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo allá en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, estuvo promoviendo lo que fue un foro relacionado con, él denominó el machote de la ley de educación. En cuanto a este sentido, hizo un llamamiento importante a los congresos locales, particularmente a las y los diputados del Partido del Trabajo en los diferentes estados, para que se pongan listos y si todavía no se aprueban en sus entidades estas modificaciones de leyes secundarias a la ley de educación, pues defiendan lo que promovió el Partido del Trabajo desde la Cámara de Diputados, que es una propuesta integral, una propuesta basada pues básicamente desde el aspecto que tiene que ver con la primera infancia hasta la universidad. Les estaremos compartiendo en próximas horas lo que es parte de esta propuesta que estuvo comentando el diputado Reginaldo Sandoval, pero sin duda alguna es un tema que habrá que analizar más a fondo. Muchísimas gracias, esto fue todo por este lunes 25 de mayo. Recuerde que mi nombre es Renata Ávila y esto fue Todo el Poder al Pueblo, así que nos escuchamos la próxima emisión.